Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Bajo un amplio operativo policial, así se concretó este jueves la extradición de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca. Pero no se fue solo. Estados Unidos solicitó también la extradición de alias Compadre. El reloj marcaba las 5 de la mañana de este jueves 13 de agosto. El operativo policial ya estaba en marcha una vez más en Alajuela. En esta ocasión la seguridad rodeaba la salida de la Reforma de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca. Con los primeros rayos del sol, Bell fue sacado de su celda, custodiado por varios oficiales de la policía penitenciaria, quienes acompañaron sus últimos pasos dentro del centro penal. Macho Coca salió de la Reforma en compañía de un segundo extraditable requerido por la justicia de Estados Unidos, un hombre de apellido Lozano, conocido bajo el alias de Compadre. No todo se hace en sitio, todo se verifica con los jueces, hay jueces de control que verifican que los procesos se realizan apegados a la ley. Evidentemente el trámite se hace en base 2, es un salón que reúne las condiciones y tiene los mecanismos de seguridad garantizados por parte de la Policía de Vigilancia Aérea. A las 6:38 de la mañana, la caravana que transportaba a ambos extraditables salió de la Reforma. En el operativo participaron la Fiscalía, el organismo de investigación judicial, la DEA y otros cuerpos policiales del país. A estas personas se les sigue un proceso en el Distrito Sur de Nueva York por tráfico internacional de drogas, presuntamente realizado desde Costa Rica, y van a ser trasladados en un avión de la DEA. Para nosotros esta es la culminación de otro trabajo conjunto con la DEA de cooperación internacional, en donde tenemos objetivos comunes de persecución y sobre todo relacionados con el tráfico internacional de drogas. A las 6:50 de la mañana, la caravana ingresó a base 2 del aeropuerto Juan Santamaría. Lo siguiente en las diligencias judiciales era realizar el proceso migratorio de ambos imputados. La operación, pues gracias a Dios, fue exitosa. Tengo que darle un agradecimiento también a la ciudadanía de nuestro país por la colaboración que tuvieron a lo largo del camino. Nosotros pues realizamos un trabajo muy profesional, unidades especializadas, la UEA, la Fuerza Pública también de Alajuela, la penitenciaria y también pues otras unidades agregadas, y gracias a Dios pues todo salió bastante bien. Tras casi 2 horas de espera, la extradición de estas dos personas estaba a punto de concretarse. A las 8:50 de la mañana, la aeronave ya preparaba sus motores para el despegue oficial. El mismo se ejecutó a las 8:57 de la mañana. Ahora Bell Fernández será juzgado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Macho Coca es sospechoso de fungir como líder de una organización dedicada a distribuir grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica a suelo estadounidense. Por su parte, alias Compadre enfrentará cargos por traficar cocaína líquida a diversas partes del mundo. Y una nueva figura vinculada por autoridades estadounidenses con el narcotráfico internacional quedó desde este jueves en manos de la justicia norteamericana. Se trata de Gabriel Lozano Bonilla. Gabriel Lozano Bonilla, conocido como Compadre, es un colombiano naturalizado costarricense que fue extraditado este jueves a Estados Unidos, donde deberá enfrentar un proceso por presunto delito relacionado con el tráfico internacional de drogas. Lozano fue entregado a las autoridades estadounidenses junto a Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, en medio de un amplio operativo de seguridad. La extradición se tramitó a solicitud, en este caso, del gobierno norteamericano. Propiamente habían sido requeridos por el Distrito Sur de Nueva York, que es el mismo distrito o el mismo fiscalía y juzgado que ha tramitado los casos, en este caso del El Chapo Guzmán y Caro Quintero. Según el fiscal general, las investigaciones de la DEA relacionan a Lozano y a Bell
con un clan internacional que tendría vínculos con operaciones desarrolladas en Costa Rica. A estas dos personas se les relaciona por parte de la DEA con el Clan del Golfo en Colombia, como una ramificación que también tenía participación aquí en Costa Rica. Y bueno, ahora se les va a seguir los procesos por tráfico internacional de drogas. En Costa Rica, el nombre de compadre tomó fuerza como presunto cabecilla de una organización investigada por el denominado caso Corona, relacionado con el supuesto envío de cocaína líquida desde territorio costarricense. Los dos extraditados este jueves denuncian supuestos actos de tortura en la cárcel de la Reforma. Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano, alias Compadre, dejaron el país este jueves, pero minutos antes de subir al avión, grabaron un video en el que denunciaron supuestos actos de tortura en la cárcel de la Reforma. Los dos extraditados relataron al fiscal general Carlos Díaz una serie de supuestas irregularidades que, según ellos, ocurrían dentro de las celdas. He vivido con ratas. He sabido lo que es tener ratas en mi cara, en ese lugar, lleno de cucarachas. Bell Fernández aseguró que ha perdido 45 kilos durante su estadía en prisión y atribuyó la pérdida de peso a la falta de alimentación. He entrado en una demencia que el domingo pasado me llevaron al doctor y no sabía ni mi número de cédula, ni quién era, ni nada. Macho Coca dijo sentirse feliz por dejar la cárcel y salir hacia los Estados Unidos. Por su parte, Gabriel Lozano aseguró que durante la noche y madrugada sufre malos tratos. Que nos levantan cada hora o cada 45 minutos junto con la policía, ¿cómo se dice? La UEI, algo así. Llegan armados dentro de la celda y se asoman por un hueco y apuntan y nos alumbran con una luz intensa. El ministro de Justicia respondió a las denuncias realizadas por los extraditados. Para el fiscal general de la República, Carlos Israel Díaz Sánchez, la noticia del día y su gran preocupación fue que pobrecito don Gilbert, que, según él, habría sido torturado y que son hechos sumamente graves. Tan preocupado está que lo denunciará. El fiscal general aseguró que atenderá las denuncias y que se investigarán los supuestos maltratos denunciados en las celdas. Según los extraditados, estas situaciones también afectarían a otros privados de libertad del ámbito de máxima seguridad de la Reforma. Y un detalle inédito que llamó la atención durante el traslado de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y de alias Compadre en el proceso de extradición. Ambos imputados portaban uniformes anaranjados de máxima seguridad con la palabra extraditable impresa en las mangas y en la parte inferior del vestuario. Esta personalización en la indumentaria carcelaria marca una diferencia visible en la custodia de los privados de libertad que enfrentan trámites de extradición a la justicia internacional. Y una cárcel federal donde está recluido Nicolás Maduro ha sido descrita por abogados como el infierno en la tierra. Ahora, tras la extradición de Macho Coca, este centro podría ser uno de los destinos para el costarricense. Se trata del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, y es la principal instalación para personas que esperan juicio o traslado a esa ciudad. Durante años ha sido cuestionada por violencia, problemas de salud, condiciones insalubres y fallas en sus servicios. El centro penal fue inaugurado en 1994 y aunque las autoridades reportan mejoras en seguridad y una reducción de internos, el centro acumula episodios polémicos. En 2019, una falla eléctrica dejó a los presos durante días sin calefacción en medio invierno y en 2024 se reportaron homicidios dentro de la prisión. Por sus condiciones, abogados estadounidenses la han calificado como el infierno en la tierra, e incluso algunos jueces han cuestionado o rechazado que personas condenadas sean enviadas a este centro. Ahora, el nombre de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, se suma a los casos de alto perfil que llegan a Nueva York. El costarricense fue extraditado este jueves por un caso relacionado con presunto narcotráfico internacional, pero todavía no está definido si será recluido ahí. En esta prisión actualmente se encuentra Nicolás Maduro. Además, también han pasado conocidos narcotraficantes y líderes criminales como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Adolfo Fito Macías y Vicente Carrillo Fuentes.
Además, entre sus reclusos de alto perfil han estado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, Genaro García Luna, Ghislaine Maxwell y Sean Diddy Combs. Pero ¿cuáles son los motivos que llevaron a Estados Unidos a solicitar la extradición de Bel Fernández? El periodista Wilmer Madrigal nos cuenta. Para conocer sobre este tema de extradición y por qué Estados Unidos está solicitando a Gilbert Bel Fernández, alias Macho Coca, vamos a compartir algunos detalles que figuran en la solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses. Uno de los puntos importantes es que agentes encubiertos de la DEA se hicieron pasar por compradores internacionales de cocaína y se reunieron con alias Macho Coca en Costa Rica en varias ocasiones. En una de esas reuniones se habló del tema de la cocaína. Se pactó 700 kilos que serían enviados a Nueva York. Además, en otra reunión también se habló del tema de una compra controlada. Es decir, agentes de la DEA compraron 1 kilo de cocaína que tuvo el valor de $6,000, que fue autorizado por alias Macho Coca. También en estas reuniones, alias Macho Coca confirmó que él tenía el poderío de poder traer la cocaína desde Colombia, mantenerla en Costa Rica y posteriormente enviarla a Nueva York. En estas conversaciones que fueron grabadas por parte de la DEA también se habló de que Gilbert Bel habría enviado a matar a algunas personas que se pasaron de listo con él en el tema del narcotráfico. También se habló del tema que habría perdido más o aproximadamente 2,000 kilos de cocaína en 2 decomisos que fueron realizados por autoridades costarricenses. Algo importante que se debe destacar es que con esto sería Macho Coca la tercera persona costarricense enviada a Estados Unidos. Se suma a Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quienes serían los 3 costarricenses enviados a Estados Unidos con el fin de extradición y que enfrentan la justicia estadounidense. Bueno, y queremos ampliar más sobre este tema. Para eso establecemos contacto con Karen Jiménez Morales, quien es la encargada de la carrera de Ciencias Policiales de la UNED y además es la presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología. Karen, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, que además usted se encuentra en Washington, tengo entendido, por temas de seguridad también, de formación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues siempre es un gusto compartir acá con ustedes en estos temas. Y sí, nos encontramos en Washington en un curso en la Universidad de Defensa Nacional y pues como bien sabemos en temas de seguridad es algo en lo que sin duda alguna tenemos que estarnos manteniéndonos actualizados, así que estamos en esta labor constante. Y actualizados estamos además hoy con este hecho al que le venimos dando seguimiento desde tempranas horas, Karen, como la extradición de alias Macho Coca. Y queremos conversar con usted acerca de este hecho, porque es tan importante, tan relevante además para el país. Estamos hablando de una 4ª extradición de un nacional, pero si en aquel momento hablábamos de esa figura de Celso Gamboa, también quisiéramos preguntarle, esta figura de Macho Coca, ¿qué relevante es? Y además los vínculos que se están mencionando hoy además con él. Bueno, Gilbert Bel es una figura bastante particular en el tema del crimen organizado en Costa Rica. Él empieza desde la década de los 80 como un pescador, de hecho inclusive hasta fue un dirigente comunal que fue asesor en temas de pesca y pues conforme fueron pasando los años hoy se fue haciendo muy evidente un aumento en los bienes, en propiedades y demás. Ya es donde se empieza a asociar en temas de posible narcotráfico. El rol de él es muy distinto al de estas otras personas porque prácticamente este señor Gilbert Bel prácticamente se dedicó a temas de logística, de tráfico de droga internacional. No suele ocupar esa figura como tal vez si la han ocupado otros líderes bueno, líderes no, porque eso es como empoderarlos, de cabecillas de estructuras criminales que pues sí operan con violencia y pues que incluso han incidido mucho en el aumento de la violencia homicida por sicariato. Él tiene una figura total y completamente distinta, no
no se caracteriza por ejercer ese liderazgo a través de la violencia, sino más bien aprovechando sus conocimientos en tema de cuestiones marítimas, embarcaciones, rutas, contactos, que toda esa información pues le viene a dar un plus dentro de esta red criminal transnacional, que pues es lo que termina obviamente dándole toda esa riqueza desde lo ilícito, que bien se caracteriza este tipo de dinámicas donde combinan lo que es la riqueza ilícita con la lícita, y eso es lo que pues por supuesto potencia por mucho la riqueza que llegan a adquirir. Karen, y además estábamos conociendo este elemento donde se vincula también con este Clan del Golfo, que es una organización pues bastante importante colombiana, al cual por supuesto que se le da mucho seguimiento a nivel internacional. Sí, justamente él en este rol de ser pues prácticamente un proveedor logístico, donde justamente por tener conocimiento del territorio, bueno, en el 2015 se da este caso donde instala un muelle, un atracadero ilegal en terreno del Estado, en Portete de Limón, que fue un caso muy sonado en esa época, donde inclusive pues también se hizo notar la cercanía que tenía con personas del gobierno local que estaban en esa época, y pues este conocimiento de cómo la droga llega, la almacenan, lo que se dice popularmente la enfrían, ¿verdad? Mientras se realizan las siguientes logísticas para poder después reexportarla hacia Estados Unidos. Entonces toda esta dinámica, inclusive el manejo del mar, que bien sabemos que a 60 millas aeronáuticas aprox del puerto de Limón hacia adentro del mar, está esta parte donde están los dos, donde el mar se une, el agua salada con el agua dulce. Es una escena muy, muy agradable verla desde el aire, donde se observa el agua azul y el agua oscura. Bueno, justamente en ese punto es donde llega mucho de estos paquetes de droga, que también en varios momentos también se determinó que cuando se seguían a ciertos grupos criminales, botaban los paquetes de droga y usualmente se encontraban en ese punto. O también llevar gasolina hasta ese punto para que las embarcaciones pudieran continuar su ruta hacia el norte, donde inclusive se asocia a este señor Gerald Bell obteniendo subsidios de compra de gasolina subsidiada por el Estado para poder operar de forma ilícita, inclusive posiblemente para entregar esta gasolina a las personas que llevaban esta droga en la ruta marítima hacia el norte. Entonces es un caso bastante particular, tiene componentes interesantes, el componente transnacional, donde por supuesto se asocia con estructuras o cárteles más complejos de otros países, el tema de la amplitud de negocios que llega a obtener justamente por el tema de las ganancias desde lo ilícito, y pues también la forma en cómo operaba, porque creo que eso viene a resaltar mucho. El poder que puede tener una estructura criminal no se basa solamente por la cantidad de homicidios o violencia que pueda generar, sino que también una estructura criminal puede tener poder a partir de la capacidad logística que pueda tener, del conocimiento y de los contactos. Y esto marca un patrón muy distinto al que hemos estado acostumbrados a escuchar, observar en los últimos años. Karen, y aquí salta también otra interrogante, porque mucho se habla de que, bueno, ahora la DEA, o al estar bajo la justicia de Estados Unidos, lo que se busca de este tipo de personas es obtener información que pueda contar un poco más de cómo funciona la organización, quiénes más están vinculados. ¿Cómo podemos entender? Esto es parte de un proceso también que es esperable dentro de una situación de este tipo. Bueno, es importante aclarar que un proceso de extradición no significa que la persona es culpable, ¿verdad? En este momento, él se está sometiendo a la justicia estadounidense, que va a ser procesado a partir de la evidencia que recopiló la DEA en su investigación que hizo en Costa Rica, como bien lo indicaron ustedes en la nota. Usualmente en este tipo de eventos, si
son hipótesis, ¿verdad? Son escenarios que podrían ocurrir. Si hay suficiente evidencia y hay mucha posibilidad de que la persona pueda ser culpable, pueden haber algún tipo de negociación en donde se le podría disminuir la pena, podría haber algún tipo de beneficio si ofrece información de calidad donde pueda orientar a la justicia a capturar a otras personas cabecillas de otras estructuras criminales o intervenir sus recursos financieros. Cualquier tipo de información que sea sumamente valiosa, que sea bastante productiva en este proceso, ¿verdad? Tiene que ser información muy privilegiada para poder llegar a tener un beneficio de este tipo. Es parte de los escenarios, pero por supuesto esto es algo que ellos ven ante el escenario que pueda tener, ante la cantidad de evidencias que puedan existir en contra de ellos. Y finalmente, Karen, sabemos que hay un proyecto presentado por el gobierno para incrementar las causales que permitan a la extradición de nacionales. Queremos conocer su criterio. Aquí se habla de incluir, por ejemplo, sicariato, también trata de personas. Es importante valorar también nuevas causales para que puedan ser causales de extradición, justamente. Sí, vieras que lo veo muy bien. La realidad es que el crimen organizado tiene todo un catálogo de servicios y que este tipo de servicios que ofrecen también afectan no solo la seguridad costarricense, sino también afectan la seguridad de otros países. Y creo que esto es una buena señal por parte de Costa Rica de mostrarse como un aliado estratégico, porque sin duda alguna para poder intervenir el crimen organizado transnacional, la estrategia más eficiente es a través de la cooperación internacional. Y si Costa Rica se muestra como un aliado dispuesto a apoyar la justicia en otros países para mitigar los riesgos en su seguridad, pues creo que eso es una muy buena señal y creo que hasta la fecha, con la extradición de personas nacionales, y bueno, hoy se dio la primera extradición de una persona costarricense, naturalizada costarricense, donde está la hipótesis de que probablemente aprovechó eso para evitar una extradición. Bueno, hoy fue extraditado y pues creo que eso es una de las mayores pesadillas o preocupaciones que podría tener una persona al ser extraditada, porque por supuesto estaría lejos de su familia, lejos de ciertas posibilidades de beneficios y pues creo que sería muy valioso poder hacer esos ajustes y pues integrar otras modalidades asociadas al crimen organizado. Muchas gracias, Karen, por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poco más acerca de este proceso y atendernos además desde Washington. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como siempre para servirles. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, tal y como adelantamos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto ejecutivo destinado a reformar el esquema de vacunación infantil, algo que ha generado mucha polémica, pues el documento de gran alcance propone reducir el número total de vacunas recomendadas para los niños en sus primeros años de vida. Vamos a ver esta información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que recomienda modificar el calendario de vacunación infantil, en una decisión que reabre el debate sobre las inmunizaciones en el país. El anuncio coincide con el regreso de millones de estudiantes a las aulas tras las vacaciones de verano y en medio del peor brote de sarampión registrado en Estados Unidos en 35 años. Con efecto inmediato, mi administración está reconociendo como estándar de oro las recomendaciones de vacunas infantiles únicamente para 11 vacunas fundamentales contra las enfermedades más graves y peligrosas, junto con la triple vírica, que esperamos poder dividir. Ahora tienen la MMR. Nosotros la queremos en 3 vacunas separadas, administradas en momentos distintos. Juntas podría existir la posibilidad de que sean bastante letales, y por separado parece que no son en absoluto letales, sino simplemente muy efectivas. La medida supone espaciar algunas inmunizaciones, administrar por separado las vacunas contra el sarampión, la rubeola y las paperas, y retrasar hasta la adolescencia la vacuna contra la hepatitis B. Trump también volvió a mencionar un supuesto vínculo entre vacunas y autismo, una afirmación que no cuenta con respaldo científico.
Hace décadas los niños recibían solo una pequeña fracción de las vacunas que se exigen hoy, y en aquella época la gente tenía mucha mejor salud, y por supuesto las altas tasas de autismo que observamos ahora no existían. Así que hay una razón para estos niveles epidémicos de autismo, y vamos a acercarlos mucho más a donde estaban antes. Expertos médicos reaccionaron con preocupación. La Academia Estadounidense de Pediatría advirtió que podrían pasar más de 10 años antes de contar con versiones separadas de algunas vacunas aprobadas en el país y defendió mantener los esquemas actuales, cuya seguridad y eficacia están respaldadas por décadas de evidencia. Aunque la orden presidencial no es vinculante y los estados conservan la autoridad para exigir vacunas escolares, la iniciativa se suma a la revisión de las políticas de inmunización impulsada por el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ampliamente cuestionada por la comunidad científica. Bueno, y precisamente para ampliar más sobre este tema, agradecemos que se encuentra con nosotros la doctora María Luisa Ávila, quien es exministra de Salud y además pediatra infectóloga, para ampliar más sobre este tema que genera muchas dudas y cuestionamientos sobre el tema de las vacunas. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, con todo gusto. Doctora, queremos conocer su criterio porque definitivamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos han generado mucha polémica, pero también pueden generar mucha duda en padres de familia también por esta determinación que se está tomando en Estados Unidos, sobre todo al reducir la cantidad de las vacunas y eliminar otras. ¿Cuál es este criterio sobre estas declaraciones que escuchábamos? En realidad son declaraciones muy preocupantes porque Estados Unidos en este momento, y ustedes lo reseñaron en su nota, tiene el peor brote de sarampión de los últimos 35 años. Entonces, quitar vacunas para prevenir precisamente el sarampión es un error. Lamentablemente, las políticas de Estados Unidos pueden afectar a otros países. Costa Rica tiene muy buena cobertura vacunal y además tiene una población que afortunadamente es educada. Pero siendo Estados Unidos uno de los mercados más grandes de vacunas, también esto podría generar un desabastecimiento porque los productores obviamente van a reducir la capacidad de producir vacunas. Pero eso es por un lado preocupante, pero lo más preocupante es lo que le puede pasar a estos niños. Las vacunas sarampión, rubiola y paperas no se venden por separado. Nadie en este momento las está produciendo por separado. Entonces, en uno de los peores brotes, Estados Unidos, imagínese usted que en este momento Guatemala también tiene muchos casos. Entonces, de cierta manera, también Costa Rica podría verse afectada. Doctora, y también otro de los comentarios que además ha sido fuertemente criticado es esta relación que se ha hecho con respecto a las vacunas y el autismo. Eso también es una de las fuertes críticas que se ha generado. Sí, total. Y de hecho, si usted sigue las noticias de Estados Unidos, el señor Donald Trump asocia un calendario vacunal como el de Dinamarca, diciendo que Dinamarca tiene menos vacunas, lo cual es cierto. Pero paradójicamente, Dinamarca es uno de los países que ha demostrado que no hay relación entre autismo y vacunas del sarampión. Y en Dinamarca ellos tienen más del 95% de cobertura para primera y segunda dosis. Y los estudios que en Dinamarca se han publicado son de millones de pacientes. Así es que es un poco contradictorio esto. La asociación entre autismo y vacunas está totalmente desechada, porque ahora tenemos más diagnósticos por muchas razones, empezando por contaminación ambiental, productos que eventualmente puede ingerir la mujer embarazada, y también porque ahora se hace un diagnóstico más preciso. De hecho, ya no se habla de autismo, sino que se habla de un espectro autismo, donde algunos niños pueden tener incluso cualidades excepcionales para la matemática o para algunas otras áreas del saber, y otros que sí, lamentablemente, tienen un autismo profundo, pero eso no tiene nada que ver con las vacunas. Doctora, voy a puntualizar en un aspecto que usted mencionaba porque también es parte de lo que se ha señalado, porque el mandatario ha propuesto separar la vacuna triple vírica en vacunas individuales, y usted bien lo decía que eso no es posible. ¿Qué riesgos hay de esta propuesta que se está haciendo? En realidad el riesgo ahí es que caigan las coberturas. Y de hecho, si una mamá y un papá tienen que llevar a su hijo 3 veces en diferentes momentos para ponerse una vacuna
que antes se la podrían poner en una sola visita, no solamente encarece el servicio de salud, sino que cambia la dinámica de los padres y por ende las coberturas van a caer. Por ejemplo, rubiola. Costa Rica está declarado libre de rubiola desde hace muchísimo tiempo, pero vivimos en un mundo globalizado donde cualquier otro niño o persona de otro país viene y podría afectar a nuestra población que en ese momento por edad no se encuentre vacunado. Y rubiola es sobre todo peligrosa cuando a la mamá es a la que le da rubiola. Entonces el niño puede pasar en ese embarazo de un aborto hasta un niño que salga afectado de su corazón, con cataratas y también con retardo mental. Así es que estamos hablando de enfermedades muy serias que afortunadamente en Costa Rica desde hace mucho tiempo no se ven. Doctora, y es que hablamos de medidas que se están tomando en Estados Unidos, pero definitivamente, como usted lo dice, es un mundo globalizado y este tipo de medidas podrían incluso afectarnos. Y le pregunto específicamente si disminuir esa tasa de vacunación, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, podría incrementar o que regresen enfermedades, como usted bien lo mencionaba, ya estaban erradicadas prácticamente. Por supuesto, y como usted lo ve, Estados Unidos en este momento tiene una gran cantidad de enfermedades prevenibles por vacunación que hace tiempo ellos no veían. La Academia Americana de Pediatría, las academias de infectología están sumamente preocupadas y cuando usted revisa las revistas internacionales procedentes de Estados Unidos, todos están sacando editoriales haciendo un llamado a que esto no puede ser posible en un país desarrollado. Imagínese usted de nuevo, nosotros tenemos un turismo de Estados Unidos bastante importante. Si vamos a tener una gran cantidad de personas que vengan a nuestro país no vacunadas, podrían venir con estas enfermedades y causarnos brotes. Por eso también la necesidad de que nuestro país mantenga altas coberturas vacunales precisamente para proteger. Quizás usted recuerda, en los últimos años tuvimos un niño de 5 años que vino de Francia durante un brote de sarampión en su país. Aquí se le hizo el diagnóstico, no generó casos secundarios porque estaban bien vacunados. También vino una mujer de California que infectó a 2 niños de su familia. Ellos estaban acá en una misión religiosa y también afortunadamente no generaron casos secundarios. Así es que también nuestro escudo para protegernos es tener bien vacunada nuestra población. Doctora, ¿y qué riesgo justamente también puede tener para un bebé retrasar la colocación de vacunas que generalmente se ponen en esos primeros meses o semanas de vida? Bueno, una vacuna muy importante que el señor Trump también quitó la de la hepatitis B al nacer. Él dice que la van a dar en años posteriores. Sin embargo, también eso es un riesgo enorme porque tendrían que tamizar a todas las embarazadas para saber si tienen o no tienen hepatitis, hacerles pruebas y lo más fácil es vacunar al niño. De hecho, Costa Rica también ha controlado la hepatitis B desde hace mucho tiempo, precisamente porque tenemos buenas tasas de cobertura en el recién nacido. ¿Y cuál es el problema de la hepatitis B? Que si a usted le da siendo muy joven, siendo un niño, puede tener el riesgo de desarrollar cirrosis no alcohólica o bien un cáncer de hígado secundario a este virus. Entonces, si usted es una persona que está vacunada desde que nació, ese riesgo se minimiza absolutamente. De hecho, ya nosotros no vemos esos problemas que se veían en Costa Rica hace 30, 35 años. Doctora, y posterior a la pandemia justamente se ha generado incluso un movimiento más fuerte antivacunas. Nos gustaría saber su criterio, a qué considera usted, incluso los expertos, qué análisis hacen, que ha tomado fuerza ese movimiento que está en contra de la vacunación. Cuando se analiza el tema de la reticencia vacunal va a encontrar de todo. Va a encontrar desde padres que tienen dudas absolutamente razonables que una vez explicadas de manera adecuada van a tomar la decisión correcta de vacunar a sus hijos. Pero también va a tener el otro espectro de los negacionistas, los que todavía creen que la Tierra es plana, bueno, casi como que el Sol no existe, una cosa así de absurda. Y esto también obedece a un movimiento de mucha cantidad de dinero, donde lo que hacen es vender productos que no están validados, diciendo que con eso van a evitar que los niños se enfermen. Entonces, detrás de todos estos movimientos anticiencia, antivacunas, hay también un negocio
un negocio que no es adecuado, donde se le está vendiendo a la gente humo y lamentablemente algunas personas caen en él. Doctora, y finalmente su recomendación. Usted conoce el esquema de vacunación nacional y cuál es su criterio al respecto, su opinión para los padres de familia que además vemos estas informaciones internacionales y puede ponerse a dudar del esquema que tenemos. Costa Rica tiene unos esquemas vacunales más completos a nivel mundial. También tenemos bastante buenas coberturas en muchas de las vacunas que se aplican en la infancia. Mi recomendación a los padres es que se informen, que hablen con sus médicos de confianza, que revisen las cartillas de vacunación a sus hijos y, como decía una de mis profesoras, si usted le tiene miedo a la vacuna, téngale más miedo a la enfermedad. Doctora, muchas gracias por su explicación y por supuesto por aclararnos estas dudas muy importantes en este contexto. Muy buenas noches. Con todo gusto, que tengan buenas noches. Bueno, y continuamos ahora con otras informaciones económicas, porque las empresas industriales en Costa Rica indicaron que la baja en el dólar ha tenido como consecuencia el freno de planes de expansión o nuevas inversiones, así como también recortes de personal. Empresas del sector industrial señalaron la evolución del tipo de cambio como el factor que más le resta competitividad a Costa Rica. Entre los principales efectos y consecuencias de este fenómeno, tanto en régimen definitivo como en zona franca, destacan reducción en los ingresos, una menor rentabilidad, pérdida de competitividad de mercados internacionales, recortes de personal, vacantes sin reemplazar ante renuncias o pensiones de los trabajadores, suspensión de planes de expansión y mayores recortes de empleados si sigue la apreciación del colón. Por cuarto año consecutivo, el tipo de cambio se mantiene como el principal factor que afecta la competitividad del sector industrial. Hoy, 7 de cada 10 empresas señalan que este factor las está afectando negativamente. Preocupa mucho la situación que están reportando las empresas. ¿Por qué? Porque en un entorno donde venden menos, donde se produce menos, contratarán menos, y el país termina creciendo menos e incluso también se afecta un poco la recaudación y se agrava el problema. Nos está señalando desafíos que están reportando las empresas y no solo este año, sino ya algunas de las situaciones que estaban observándose venían desde tiempo atrás. El dólar ha presentado una disminución en su valor de 50 colones entre enero y agosto de este año, llegando a cotizarse en 449 colones. Este tema se suma al costo de las materias primas, las cargas sociales y la disponibilidad de talento como factores que reducen la competitividad de Costa Rica. El Ministerio de Economía presentó el informe de monitoreo de precios para el Día de la Madre e identificó que algunos productos pueden valer hasta el doble según el comercio que visite. Si todavía busca un regalo para el Día de la Madre, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio le recomienda visitar varios lugares para identificar la mejor opción del artículo que vaya a comprar. Esto debido a que identificó que los precios de electrodomésticos pueden duplicarse según el comercio que usted visite. En el caso de productos idénticos, una olla arrocera tenía un valor de 38.000 colones en un comercio, mientras que su versión más barata era de 16.000 colones. Similar en un sartén eléctrico, que aunque fuera el mismo modelo, se duplicaba el precio dependiendo del comercio. También se presentan casos como un centro de lavado, donde la diferencia era de 168.000 colones por el mismo modelo. Esto le dice a usted, como consumidor, que caminar, buscar los mejores precios y comparar en el mercado siempre es una decisión sabia. El ministerio también identificó incumplimientos en la publicidad digital. El plazo que se da para las ofertas, la limitación de cantidad en la oferta, el señalamiento del precio anterior y el precio actual y el beneficio que va a obtener al consumidor, porque para nosotros que la información llegue de una forma adecuada al consumidor y se evite un error o un engaño es vital. El MEIC aconseja comparar varios precios antes de decidir y revisar las ofertas para verificar el beneficio hacia el consumidor. Y una delegación de bomberos costarricenses fue enviada a una misión internacional ante una de las temporadas de incendios más severas registradas en Canadá.
Un contingente de 102 especialistas costarricenses, integrado por 100 bomberos forestales y 3 técnicos, partió esta semana hacia la provincia de Columbia Británica, en Canadá. El equipo está conformado por 70 miembros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y 33 del Cuerpo de Bomberos, incluyendo a 9 mujeres y 2 brigadistas de territorios indígenas. Una vez más, el Cuerpo de Bomberos, al igual que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, está enviando personal a colaborar con el hermano país de Canadá en los incendios forestales. Este despliegue marca el 6º envío humanitario de Costa Rica hacia Canadá desde el año 2023 para mitigar incendios forestales en el país norteamericano. En esta ocasión, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha destacado 33 funcionarios del área forestal, de la unidad forestal especializada, para que, como decía anteriormente, en conjunto con otros colegas, puedan participar por un espacio de alrededor de 25 días en la extinción de incendios en Canadá. La crisis en Canadá es alarmante, con más de 4 millones de hectáreas afectadas y más de 600 incendios activos. Las condiciones extremas de sequía, altas temperaturas y fuertes vientos han obligado a la evacuación de más de 20,000 personas canadienses. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia trabaja en mejorar su estructura administrativa tras la crítica hecha por la presidenta Laura Fernández, quien dijo que no servía para nada. Y que no se ofenda a nadie, pero el IAFA no sirve para nada. Con esta frase, la presidenta Laura Fernández calificó al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, entidad a la que criticó su funcionamiento contra el consumo de sustancias en las personas. Ante esto, la entidad confirmó que se encuentra en una serie de ajustes a lo interno para mejorar sus modelos de prevención y recuperación que brindan. Para nosotros también es muy importante este acercamiento. Realmente el IAFA necesita ser visto, que le vuelvan sus ojos hacia el IAFA, porque el IAFA ocupa cambiar muchas cosas. Estamos en un proceso de reorganización y estamos trabajando fuertemente en conjunto con el señor ministro para mejorar la institución. El plan aborda un fortalecimiento de su respuesta institucional, la mejora en los procesos de atención a las personas y el uso de nuevas tecnologías para hacer trámites de manera ágil. Hay que entrarle al IAFA como un tractor, compañeros, porque si no, no va a haber estrategia que se sostenga. Y yo conozco la función del IAFA y la gente que trata de buscar auxilio para un hijo, y es dificilísimo. Entonces, perdonen la vehemencia, pero este es un tema que toca fibras sensibles de mi corazón. El IAFA seguirá trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y se espera que en los próximos días tengan una reunión con la presidencia para iniciar con esta reestructuración. Se puede atender y reformar a las personas habitantes de calle en solo 90 días, pues este será el intento que hará el gobierno con su nueva estrategia. Un total de 10 instituciones del Estado, municipalidades y una atención integral para las personas. Esto es lo que promete el nuevo plan de puertas abiertas para los habitantes de calle. Según el gobierno de Laura Fernández, este nuevo intento por reducir la indigencia en el país arrancará con un piloto en el distrito Merced, donde se atenderán 753 personas habitantes de calle, es decir, un 10% de la población total, y los cuales quedarán reformados en un total de 90 días. Yo formé durante mi juventud, participé en varias campañas de Chepe Se Baña, que es una organización donde llevábamos comida, ropa, alimentos, baño, corte de cabello a personas habitantes de calle. Y yo les puedo garantizar desde mi experiencia que todas esas personas quieren salir de ahí. Además, el gobierno mandó un mensaje en respuesta a la carta del alcalde de San José, Diego Miranda, asegurando que el trabajo del Ejecutivo no ha parado. Que es muy importante por algunas cosas que se han dicho en los últimos días que no son ciertas, es que el Poder Ejecutivo, la administración Fernández Delgado, le ha entrado a este problema y lo ha hecho en conjunto con los gobiernos locales, con las municipalidades. En la estrategia participarán además instituciones como el IMAS, el CONAPAN, la UNGL y el Ministerio de Salud. Y un espacio importante en el centro de San José cambiará su rostro con nuevos espacios para disfrutar, conocer la historia de la capital y hasta tomarse un café bajo la tradicional cúpula del kiosco. Por más de un siglo, este espacio ha sido parte de la vida de San José.
Ahora, el Parque Central será remodelado con la intención de recuperar áreas de encuentro y al mismo tiempo incorporar nuevas experiencias para quienes lo visitan. Vamos a reformar, a remozar el espacio más icónico de toda la ciudad y bueno, vamos a tener intervenciones en la iluminación del parque, vamos a crear una nueva plaza dentro del parque, vamos a reconstruir el kiosco. Uno de los cambios será la creación de un parque sensorial, pensado para ofrecer nuevas opciones de recreación e inclusión. Además, la historia formará parte del recorrido, con una línea de tiempo que quedará integrada en el pavimento para mostrar acontecimientos que marcaron el desarrollo de San José. Y bajo la cúpula del histórico kiosco se habilitará un café, acompañado de nuevas áreas verdes, pérgolas y espacios para permanecer. También vamos a crear más mobiliario dentro del parque para que la gente lo pueda utilizar de mejor forma y estas obras van a durar hasta febrero del próximo año. Las obras comenzaron el 3 de agosto y se extenderán por 6 meses. Mientras se realizan, el Parque Central permanecerá cerrado por seguridad. El dominio del inglés entre los jóvenes costarricenses está estancado y no supera el 14% desde el 2022. En un mercado laboral que cada vez exige más el idioma, la brecha preocupa a los expertos. Solo el 13,6% de los jóvenes costarricenses entre 15 y 24 años habla, lee y escribe inglés con fluidez. Esto significa que más de 8 de cada 10 no alcanzan un dominio pleno del idioma. Los datos corresponden a la encuesta continua de empleo del INEC, que permite observar la evolución del indicador desde 2022 hasta el segundo trimestre de 2026. Existen muchísimos retos para que haya un mejor dominio de la mayoría de la población de nuestros jóvenes para que puedan tener el mayor manejo instrumental de lo que es el idioma inglés. Otros expertos lo ven como un área de mejora. En la medida de lo posible que podamos hacer esto, de replicar buenas prácticas que permiten que las personas puedan desarrollar mejores habilidades lingüísticas, vamos a tener mejores resultados. La situación es aún más marcada entre quienes no estudian ni trabajan. En este grupo apenas el 8,1% domina el inglés con fluidez durante el segundo trimestre de este año. Tenemos el gran reto de las destrezas productivas, que los estudiantes pues logran comprender textos en inglés relativamente bien. Expertos advierten que mejorar estas habilidades es clave para ampliar las oportunidades laborales. Entre los principales retos están aumentar la práctica oral, la exposición al idioma y continuidad de las clases. Además, existen oportunidades para aprovechar la política de idiomas, incorporar tecnología y ampliar los espacios de práctica. Además, mediciones internacionales muestran una caída en el dominio del idioma entre los jóvenes. La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación no sesionó este jueves pese a que se había anunciado que retomaría el trabajo legislativo. Su presidenta, Ana Catarina Müller, explicó que los diputados debían coordinar el horario de las sesiones con la agenda del plenario legislativo. Finalmente acordaron sesionar los miércoles a las 9 de la mañana. Además, habrá una sesión extraordinaria el próximo miércoles. La comisión acumula 71 días desde su conformación sin celebrar una sesión ordinaria. El calendario legislativo incluso marcó como cancelada la reunión de este jueves. Y el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, defendió haber recibido una beca socioeconómica de la UCR y aseguró que eso no le impide cuestionar el funcionamiento de las universidades públicas. Sánchez afirmó que estudió con una beca y que esa oportunidad transformó su vida. Dijo que precisamente por conocer su importancia busca que más jóvenes de bajos ingresos tengan acceso. El jerarca también defendió las posiciones del gobierno en la negociación del FES, donde propuso mantener en 2027 los recursos en el mismo monto asignado para este año. Que haber sido becado nos obliga a guardar silencio frente a la universidad pública, esa idea no resiste el análisis. Ser agradecido con una oportunidad y pedir que esa misma oportunidad mejore y llegue a más gente no son cosas contradictorias, son la misma cosa. Y mientras hacía historia en la ciencia, Tatiana Murillo también vivía uno de los momentos más importantes de su vida, su embarazo y además poco después convertirse en madre de alma.
El hallazgo del Jigmentic virus en Costa Rica fue parte de un proyecto de 3 años con muestras de garrapatas recolectadas en Limón. Tatiana estaba en etapa de análisis y escritura del estudio cuando quedó embarazada, pero decidió seguir adelante hasta dejar listo el trabajo antes de su licencia de maternidad. Entonces, por más que una esté cansada, fatigada, que tenga náuseas, etcétera, una dice, bueno, un día más, vamos a sacarlo. Y esa constancia no es nueva para esta viróloga. Tiene una maestría y un doctorado en microbiología, estudió en Alemania y durante su formación vivió 9 meses en Madagascar. Hoy, además de su trabajo como investigadora y docente de la UCR, enfrenta el reto de aprender a ser madre. En medio de ese proceso, su equipo confirmó el primer registro en Centroamérica del virus. Ahora, cuando regrese de su licencia de maternidad, continuará la investigación para determinar qué efectos puede tener en animales y personas. Creo que la emoción de ser mamá es diferente porque es ese instinto como de protección, de un amor grande que uno tiene por algo que no es uno. Alma nació a las 37 semanas y hoy, con poco más de un mes de vida, acompaña a Tatiana en su primer día de la madre. Ahora la científica hace una pausa en la investigación, pero tiene claro el aprendizaje que quiere dejarle a su hija: cuestionar, indagar y creer en sí misma. Bueno, así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado.